imagino que ustedes están iguales de sorprendidos que yo. De un día para otro, el tema Cuba desapareció completamente de los matinales, de los diarios y en definitiva de los grandes medios de comunicación. Mi nombre es Nicolás Romero, soy editor del medio alternativo y latinoamericanista Revista de Frente, y el día de hoy les quiero presentar dos materiales. El primero es una selección de Ahí les va, donde se reseñan los que serían las posibles causas internas de la situación cubana. El segundo es una selección de la conferencia de prensa realizada por don Jorge Lamadrid, embajador de Cuba en Chile, el recién pasado miércoles, a medios alternativos y comunitarios. En esto explica cómo Estados Unidos interviene en el conflicto y la alianza que sostiene con sectores en Cuba. También hace una reflexión sobre cómo se desarrolla una nueva guerra híbrida que busca desestabilizar a Cuba, una guerra que se sostiene en la distorsión a partir de fake news en los medios de comunicación y en las redes sociales. Así que bueno, ahí les va. Y con esa mirada atenta hemos encontrado una suma de factores diversos. El más inmediato es tal vez el fuerte repunte de casos de COVID-19 registrado en los días previos a la protesta, que tuvo un pico especialmente mortífero el día 10 de julio en la provincia de Matanzas, cuyo hospital local se vio colapsado. En las fases anteriores de la pandemia, Cuba gestionó el impacto del virus con un éxito razonable, pero a partir de junio de 2021 la curva empezó a subir. Y a diferencia de en oleadas anteriores, en esta última no se decretó una cuarentena estricta porque habría sido insostenible para la maltrecha economía de la isla. El resultado se tradujo pronto en récords de contagios y fallecimientos diarios. También es necesario entender que esta agudización de la crisis sanitaria ocurre en un escenario económico ya devastado, en parte por la propia pandemia. El flujo turístico, una de las principales fuentes de ingresos del país, cayó de más de 4 millones de personas en 2019 a menos de 1 millón en 2020. El dato refleja el derrumbe catastrófico de una industria acostumbrada a ser la locomotora de la economía nacional y a mantener en funcionamiento a toda una red de pequeñas empresas del sector que también han sucumbido, generando una fuerte contracción del PIB. Mientras tanto, en el mercado global, el precio de los alimentos experimentó una subida del 40%, y esto supone otra pesadilla para un país que importa nada menos que el 70% de sus comestibles. Este conjunto de circunstancias no ha tardado en generar largas colas de personas obligadas a esperar para adquirir los escasos alimentos disponibles. En resumen, la ecuación es sencilla y demoledora. A la suma de crisis sanitaria, crisis económica y crisis alimentaria, hay que restarle los turistas que no llegan y las divisas que no entran y multiplicarlo todo por el efecto de un embargo que ahoga al país desde hace décadas y que también se ha recrudecido en los últimos años. Parte de la campaña que se ha desatado tiene, vale decir, vale insistir, ese bloqueo criminal como trasfondo, como política mantenida durante más de 6 décadas, que es realmente insultante que medios de prensa chilenos publiquen artículos diciendo que el bloqueo no existe, ¿no? O que Televisión Nacional chilena, en un programa con Matías del Río, en el que decía que el bloqueo ya no era tal porque estaba en el poder una administración Biden, que era parte del equipo de Barack Obama. Y, por supuesto, con todas las evidencias posibles, directamente acusamos al gobierno de Estados Unidos de ser el instigador y el financista de esa campaña. Hay evidencias muy serias. Se pusieron de acuerdo, de manifiesto, con una forma descarnada, con las ya conocidas, muy conocidas primaveras árabes, cómo las redes sociales se convirtieron en el camino para desestabilizar países enteros. Eso no es noticia, eso es algo que es una herramienta de las nuevas generaciones de golpes blandos que utilizan esos soportes de redes sociales. Púsose de manifiesto en el caso de Bolivia, por ejemplo, cómo en apenas una semana se montó esta campaña contra Cuba. El 23 de junio, en ocasión de la presentación de la resolución contra el bloqueo en la Asamblea General de Naciones Unidas, hubo un intento manifiesto, claro,
una manifestación frente a la sede de Naciones Unidas en Nueva York y el lanzamiento de esa etiqueta de SOS Cuba. Sin embargo, ese intento fracasó. Ahí están los datos, en las páginas de Facebook, etcétera, que se originaron a partir de ese intento. Apenas había unas decenas de seguidores. O sea, y importante, el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas acogió una vez más, por 29ª ocasión consecutiva, la resolución de ese órgano internacional en contra del bloqueo. 184 países a favor, Estados Unidos, Israel, por supuesto, como siempre. Esa campaña, desatada e incrementada a partir del 1 de julio, y que, fíjense si fue global, que ese día, 1 de julio, se registra en Chile un sitio web, un Facebook y sitio de vocería por las víctimas del comunismo, acá, que es uno de los vehículos también que se han utilizado para lanzar también la campaña acá, en Chile, en contra de Cuba y de esta, su embajada. Se montaron en la campaña y lanzaron esos ataques a Cuba, al punto de que esa etiqueta, SOS Cuba, se convirtió en tendencia mundial. O sea, era esa capacidad de reproducir miles de mensajes de manera simultánea, intensa, permanente, de los cuales el 60% fueron generados fuera de Cuba. Otro dato fundamental. A estas declaraciones de partidos nacionales chilenos, como la Democracia Cristiana o el Partido Socialista, que mediante declaraciones muy apresuradas, como si estuvieran en dominio de la realidad de lo que estaba ocurriendo en Cuba, emitieron declaraciones, por supuesto, a tono con las esencias de la campaña. Y le hicieron el juego a la campaña y contribuyeron a que se crearan las condiciones que se crearon de agresión abierta a Cuba. ¿A dónde llega el influjo de la campaña? ¿A dónde llega la aviesa intencionalidad de intensificar la presión y presentar los incidentes del 11 de julio en Cuba como manifestaciones masivas en contra de las autoridades y de la revolución cubana? En Cuba hay normalidad. O sea, una vez más les puedo asegurar que la campaña está derrotada, pero no liquidada. O sea, hay todavía resortes y hay todavía muchos recursos implicados, y se imaginan ustedes lo que para nosotros significa, con toda claridad y con la experiencia en la mano, lo que significan los efectos del coletazo del decadente, porque después de 63 años no han logrado doblegar a Cuba.